señores, buenas noches. Soy Luis Novarecio de Estos Animales 2020, cuarentena día 13, confinamiento obligatorio 13, con gran cantidad de información que vuelve a transitar por los dos mismos ejes. Por un lado, esto que ustedes están viendo, la situación de la salud. 32 muertos se agregaron, algunos más jóvenes. Y enseguida voy a estar hablando con el doctor Daniel Stambulian y el doctor López para que nos expliquen si hay por qué preocuparse. 1.133 infectados. Perdón, 1.133 casos totales con 854 infectados. Y los análisis que van desde los más optimistas, cómo salimos, qué pasa el día 13A, el 13 de abril, los otros que dicen no estamos en condiciones de poder salir. En un rato vamos a seguir hablando con Jorge Asís, hoy miércoles de Mano a Mano con Jorge Asís, pero mis compañeros tienen el otro eje de la información que es seguridad, el tema económico. Máximo Montenegro, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Luis? Título tuyo primero. Bueno, vamos a contar, ha habido una emisión de pesos récord en marzo. La única fuente de financiamiento del plan anticrisis es la maquinita de pesos del Banco Central. Vamos a contar los números, son muy impactantes, pero el dilema es o una depresión económica terrible o el riesgo a futuro de mayor inflación. El gobierno ha optado por tratar de no caer en una depresión económica con estallido del desempleo, quiebre de empresas en el corto plazo. Javier Calvo, ¿de qué hablamos? Luis, vamos a explicar con qué tiene que ver los elogios de Alberto Fernández inusuales a Hugo Moyano, al que trató de inmenso y sindicalista ejemplar. Es impactante, pocas veces escuché en boca a un presidente tanto elogio para el camionero Moyano, ¿no? Vamos a explicar por qué lo elogió tanto. Quiero que nos detengamos un segundo en el tema de Nacho Ortelli, porque desde mi ignorancia me generó mucha preocupación lo que está circulando y tiene en su poder con material exclusivo Nacho Ortelli. Buenas noches, ¿cómo estás, Nacho? ¿Cómo estás, Luis? Bien. Efectivamente, ya se enteraron primero los diputados y empezó a circular. El gobierno va a declarar de interés público todos los recursos sanitarios, ya sea públicos de provincias, por ejemplo, de municipios, pero también de privados. Esto seguramente va a generar polémica. En medio de la pandemia, el gobierno se adelanta y de alguna manera intenta asegurarse camas, lugares en hospitales, respiradores, lugares en terapias intensivas. Lo va a sacar en las próximas horas el presidente, va a ser a través de un DNU, es un adelanto exclusivo. O sea, no es que va a haber el Fernández o el Finoquito, bueno, el Finoquito es privado, pero digo, el Fernández o cualquier otro público y la Trinidad. ¿El Estado maneja toda la salud en el país? La idea es esa, exactamente, Luis. Ante una situación de emergencia, lo que dice el gobierno, necesitamos nosotros decidir a dónde va cada paciente. Entonces, esto, por eso mismo, primero necesitan sacar un decreto. Bien. Hay algunos empresarios de la salud que se mostraron a favor, otros en contra. Te aviso que va a ser polémico. Enrique, tu primer título, buenas noches. Buenas noches. En realidad creo que tenemos que empezar a pensar cómo vamos a seguir sosteniendo esta cuarentena. Y vamos a ir tirando algunos tips porque evidentemente la gente está muy angustiada. Vamos a hablar seguramente de tratamientos y demás, pero empezar a programar la vida va a tener que ser una cuestión a largo plazo, no Bien. a corto plazo. Bueno, vamos a empezar a ver el tema de la salud con estos 32 fallecidos. Ya están con nosotros los doctores Daniel Stambulian y Eduardo López. Doctor López, buenas noches. Un gusto como siempre saludarlo. Buenas noches, Luis. ¿Cómo le va a usted? Bien. Uno intenta no agregar adjetivos, pero yo estoy notando como un cierto optimismo respecto de aplanar la curva de los infectados y con estas 32 muertes. ¿Es para ponernos optimistas? ¿Es para decir, estamos yendo bien, doctor? Nosotros estamos en este momento, Luis, con una curva que va suavemente en ascenso. Si no, no aparecerían casos nuevos. Esto es obvio, ¿no? La curva se aplana si usted tiene mucho menos casos o el mismo o no tener casos. Si usted analiza la curva, va subiendo lentamente con una suave subida. Esto es mucho mejor que lo que ha pasado en otros países donde la curva ha ido rápidamente en ascenso, casi duplicando los casos cada 2 o 3 días, con lo cual diríamos que Argentina, la curva está en ascenso, pero no está en un ascenso exponencial o geométrico, que es lo que a uno le preocuparía como médico y como científico, ¿no? Doctor Stambulian, lo saludo y se lo pregunto con nombre y apellido. Con lo que dice el doctor López, coincide, digo, no somos Italia, no somos España, no somos Nueva York, doctor Stambulian. Sí, a mí me parece que, como lo dijo Eduardo, creo que lo que ha hecho en el país, la cuarentena precoz y la continuación de la misma, yo creo que nos ha ayudado
a tener un aumento no muy importante de casos en relación a lo que uno ve en otros países. Bien. Ahora, lo llevo a temas, doctor López, muy concretos. Hoy me sorprendió escuchar en Inglaterra la muerte de un chico de 13 años, aparentemente sin ningún tipo de enfermedad preexistente. ¿Es para preocuparse? ¿Es un hecho que, pues decíamos, mayor de 60 años es grupo de riesgo? Los menores, los más jóvenes, un resfrío leve. ¿Cómo reacciona frente a esto, doctor López? No, en realidad los pacientes debajo de 19 años, vamos a poner, en general tienen una evolución que es en general benigna, pero por ejemplo hay un 40% de los casos que hacen neumonía, en el sentido de que tienen radiografía patológica, pero habitualmente no requieren terapia intensiva. Ahora, es posible que algunos pacientes, aún de la edad que uno diría no tienen riesgo, se puedan complicar. También hubo un caso en Connecticut, que en Estados Unidos, y también hubo un caso en la costa oeste de Estados Unidos. Pero si usted compara a los chicos que fallecen con respecto al total de infectados versus la muerte de adultos, la verdad que es lamentable, pero la mayoría de los casos pediátricos son casos anecdóticos, ¿no? Claro. Doctor, sí. Con lo cual yo seguiría sosteniendo, seguiría sosteniendo que los chicos debajo de 9 años tienen un riesgo mínimo de padecer una enfermedad grave por coronavirus COVID-19, ¿no? Doctor Stambulian, ¿se imagina el 13 de abril saliendo de la cuarentena o con estos datos que estamos teniendo, con esta subida leve que decía el doctor López, todavía va a haber que pensar en extender la cuarentena tal cual la conocemos? No, yo creo que vamos a tener que pensar de modificar la cuarentena, porque usted sabe que seguir en la misma intención, yo creo que no va a ser posible, porque la gente necesita trabajar, necesita hacer otra cosa. Yo creo que el distanciamiento social, el tratamiento adecuado de los pacientes en riesgo, yo creo que eso va a ser necesario seguirlo, pero tenemos 80% de los pacientes que tienen una buena evolución y, como decía Eduardo López, no es una enfermedad de los chicos. Claro. Así que yo creo Ahí se nos ha congelado de abril va a tener que implementar otro tipo de cuarentena, que no vamos a poder seguir como el mismo. Déjenme los profesionales preguntarle a la mesa, Nacho, Javi, ¿qué está rondando en la Casa Rosada? ¿Se levanta con restricciones? ¿Sigue igual? Cuéntenme ustedes. Sí, la versión más fuerte es que va a ser una salida intermedia, Luis. Va a tener mucho que ver cómo den los tests en los próximos días, si la curva empieza a hacer efecto, qué va a pasar en el conurbano, qué va a pasar en la Ciudad de Buenos Aires y en Chaco sobre todo. Hoy Chaco fue el lugar donde más casos confirmados hubo, 12 casos. En esos 3 lugares, Luis, podría haber una salida parcial. Reiteremos en el resto del país. Reiteremos los lugares, los 3 lugares. Chaco 12, sí. Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. O sea, los 3 lugares complicados, el conurbano, la ciudad. ¿Coincidís con esta info, Javi? Sí, totalmente, porque además en varias provincias los gobernadores vienen pidiéndole al presidente flexibilizar las medidas de cuarentena post 12 de abril, sobre todo en aquellas provincias en donde hay muy pocos casos, hay muy poca circulación del virus y efectivamente el gobierno está viendo que esta flexibilidad que va a tener hacia zonas del interior del país no las puede tener bajo ningún aspecto en la ciudad, en el Gran Buenos Aires, no así en otras zonas del interior de la provincia de Buenos Aires y básicamente en el Chaco, que es otro lugar donde se ha desmadrado el control del virus. Es hipótesis periodística, doctor López. ¿Está bien esto, imaginar que la capital, la provincia de Buenos Aires y Chaco van a ser más duros y el resto de las provincias con más circulación, con más actividad? ¿Podría hacerse así, doctor López? Yo diría que la cuarentena tiene 2 aspectos. Un primer aspecto es cómo se va sectorizando o cómo se va descalonando a la cuarentena. Nosotros tenemos 5 puntos en la cuarentena actual, que va del cierre de las escuelas, el resguardo domiciliario mayores de 65 años, cierre de aeropuertos y fronteras, cierre de los grandes espectáculos y la restricción laboral y de circulación.
Yo creo que nadie se le puede ocurrir que una cuarentena se levante de golpe mayores de 65 años. ¿Pero qué se imagina, doctor López? Perdón que lo interrumpa, doctor López. ¿Qué se imagina? ¿Que los mayores de 65 años se tienen que quedar en la casa o van a poder salir una hora, un rato, o a algunos lugares sí y a otros no? Yo diría que vamos a tratar de buscarle algún punto a los mayores de 65 años, pero tratando de resguardarlo porque es la población vulnerable. Lo mismo tenemos que seguir evitando acúmulos de gran densidad poblacional como son los espectáculos masivos. Claro. Y por otro lado, eso es como uno se abre. Y otro es, lo podemos hacer por áreas, no necesariamente que tiene que ser todo el país, sino que hay lugares que se puede abrir más porque el número de casos es muy bajo y la mayoría son casos importados. Claro. Yo agregaría dos lugares más, si me permiten. Claro. 2 lugares más. Uno es Córdoba, hay que analizar Santa Fe y Ushuaia, que hay una área de comunidad bastante extendida, porque ocurrieron bastantes casos para una comunidad como esta. Ahora, el dato que más preocupa es Chaco, porque yo creo que ahí hay una diseminación importante del virus, ¿no? Claro, ahí hay que acordarse del caso de la mujer que llega con su hija al casamiento, que va y se reúne con mucha gente. ¿Alcanza, Maxi, para dinamizar o para meter algo de nafta en la economía que parcialmente se abra, por ejemplo, el resto de las provincias y no estos lugares que menciona López? No, la economía hoy ya va a una recesión muy profunda, con una caída del PBI este año probablemente de 5 o 6%, en el mejor de los casos. Sí, efectivamente todo el paquete de contención para las empresas y demás evita un efecto dominó, quiebras y una disparada del desempleo. Pero eso ocurre en Estados Unidos también. Estados Unidos va a caer este año, según todos los cálculos, 4, 5, 6%, una economía que venía creciendo 2, 3% anual. Es decir, también hay un derrumbe muy fuerte. Me parece que la economía este año es tratar de buscar algún tipo de contención. Puede ser empezar a abrir lentamente, esto es lo van a decir los expertos, pero puede empezar a contener un poco el daño en algunos sectores. Pero igualmente me parece que la economía tiene ya un daño muy grande y se está jugando ahora dentro de la cuarentena, en este mes de abril, si ese daño se focaliza y se evita que se esparza a todas las empresas, fundamentalmente pymes, que están con dificultades con el capital de trabajo para pagar los sueldos. Ahora, doctor Stambulian, hoy nosotros accedimos en Animales a un informe respecto de cómo se proyecta la curva. Planteándola en estos días todavía con la cuarentena recién iniciada. Y ahí se planteaba la posibilidad de que el pico fuese el 20 de abril, y no voy a decir, no voy a revelar la fuente, pero uno de los más importantes gobernantes que tiene el país recibió el informe diciendo que es probable que se corra, que el pico de la enfermedad en la Argentina se produzca más en mayo que en la segunda quincena de abril. ¿Es así, doctor Stambulian? ¿Cree que es correcto este análisis? A mí me parece que es muy difícil predecir y va a haber que estar muy atentos, pero yo pienso que para mediados de abril puede ser que empecemos a ver menor número de casos. Usted fíjese lo que pasó en China, el lugar donde empezó la enfermedad hoy tiene muy poco número de casos. Entonces, lo que está pasando en Nueva York es totalmente distinto. Yo creo que vamos a tener que ir observando y aplicando, como decía el doctor Eduardo López, hay algunas cosas que no se van a poder volver a realizar. Los espectáculos públicos, la reunión de personas, pero otro tipo de actividades yo creo que va a ser posible, porque la gente necesita trabajar y necesita ver cómo se va moviendo, y hay cosas que se pueden hacer. Ahora, doctor López, recién el doctor Stambulian trae el tema China. Hoy empezaron a circular algunas informaciones meramente periodísticas, y se lo quiero preguntar a usted, que decían que China está ocultando la cantidad de los enfermos. ¿Puede ser que esto suceda y que se teme una ola de recontagio en China? A, ¿puede ocultarse la información? B, ¿puede haber una ola de recontagio, doctor López? En primer lugar, creo que es muy difícil ocultar los muertos, tanto en cualquier país del mundo. Y realmente la información que se dice que están ocultando 40.000 muertes, yo realmente no lo creo, porque creo que los científicos chinos actuaron con mucha responsabilidad en esta pandemia y de hecho nos han enseñado un poco a nosotros. Con respecto a las posibilidades de un nuevo brote,
el apoyar de un nuevo brote, yo creo personalmente que es poco probable, por lo menos en la región de Wuhan y alrededores. En primer lugar, porque usted cuando tiene una pandemia, hay un gran grupo que se enferman sin dar síntomas, pero quedan protegidos contra la enfermedad, o sea, fabrican anticuerpos. Por lo tanto, yo no creo que haya mucha población susceptible en toda esa zona. Bien. Y hay otro dato que es interesante que le voy a agregar de China. Acaba de publicarse recientemente la cantidad de enfermos asintomáticos positivos. ¿Se acuerda que siempre hay una discusión si los asintomáticos contagian? Bueno, bien. Sobre alrededor de 87.000 pacientes, el porcentaje de asintomáticos positivos fue solamente el 1,5%. Quiere decir que no nos preocupemos tanto por los asintomáticos y sí preocupémonos por los que dan síntomas, que dan síntomas leves como tos o catarro o fiebre y que son los grandes transmisores del virus, porque esos sí están demostrados que contagian. Se suma Christian Martin, que es nuestro compañero que está trabajando en Londres. Yo recién hacía mención al hecho de un chiquito de 13 años que falleció. Christian, ¿podemos confirmar que se trata de un chico que no tenía antecedentes de enfermedades preexistentes? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, buenos días. Acá son casi bien entrada la madrugada, 3:30 de la mañana pasadas. Sí, es a Ismael Abdulabad, un chico que vivía en el sur de Londres que no tenía ningún tipo de historia clínica negativa. Realmente preocupante. El día anterior había fallecido un joven italiano de 19 años, tampoco, sin ningún tipo de historia de enfermedades. Saludable, un chico italiano que era chef y también murió. Es el día más oscuro en esta historia para el Reino Unido, con 563 muertos, la cifra más alta de las últimas 24 horas de que empezó esta pesadilla, 2.352 muertos y 30.000 contaminados. Gran Bretaña está peleando con todo lo que tiene. Acaban de terminar el Nightingale Hospital en una de las sedes de los Juegos Olímpicos del 2012, con casi 5.500 camas, haciéndolo el hospital más grande del mundo, con casi 500.000 de voluntarios por toda Gran Bretaña tratando de ayudar en la cadena de suministros, ayudando también al ejército. Gran preocupación en la falta de testeos. Acá no hay excusas. En Gran Bretaña tienen el dinero, tienen el tiempo, tienen la experiencia, las universidades. Así que a todo tipo de error acá no se va a perdonar. Falta testear, se está testeando muy poco. El gobierno dice que hay 2 millones de kits para testear que se están probando. Solamente se testeó a 7.000 personas. Se intenta, el gobierno dice, testear 25.000 por día. Y otra cosa que sería un pecado que la población no le perdonaría nunca al gobierno de Boris Johnson es que no proteja al personal de salud pública del NHS, porque hay mucha gente que está contaminada y que no se sabe si tiene o no tiene el virus, porque no se lo pudo testear tampoco. Y otra cosa gravísima, se acusan en muchos lugares de no tener el equipamiento para proteger al personal de salud pública. Dame un instante ahí, Christian, porque es interesante. Recién Christian decía que hay el dinero y los kits de detección. Ginés hoy confirmó, Nacho, que hay 1 millón de kits. Corregime si estoy diciendo la cifra como corresponde. Exactamente, no lo confirmó Ginés, la información me la confirma fuentes del gobierno. Hay 1.157.500 kits. El gobierno se aseguró 1.157.500 kits, 500.000 que compró, 57.000 que tenía y 600.000 que consiguió de donaciones de empresas privadas, de otros países y de gente que no quiere figurar. Como decía Cristian, cada kit, tenemos una placa, si la querés ver, Luis. Sí, por favor. Que ahí tenemos y lo quiero consultar al doctor López también, que lo estoy escuchando, que pide intervención para saber si está bien. Pero acá está la placa, para que lo digamos. El gobierno está testeando muy poco. Casos relevados hasta el momento, 5.600. 5.600. Descartados 4.500, los 1.054 confirmados. En la siguiente placa... Vamos a ver enseguida, ahí están los testeados hoy martes. O sea, a día de ayer, los datos son siempre un día después, 808 casos testeados, 88 confirmados, 720 descartados. Bien. Pero lo más interesante, Luis, lo más interesante tiene que ver con la comparación con el mundo. Yo te dije 5.000 casos testeados hasta el momento, en casi un mes. Fíjate Suiza, 8.000 test por millón de habitantes. Por millón de habitantes, no
Claro. no en general como nosotros. Claro. 8.000, España 7.600, Corea del Sur 7.000. Sí. Déjame preguntarle al doctor López, reiterame la cifra de test que dice el gobierno que vos accediste como información, Nacho, tiene la República Argentina. 1.157.500 kits de PCR. Sí. Digo, ¿esto alcanza, doctor López, la cantidad de test? Yo creo que si son kits, sí. Yo creo que son determinaciones. Yo les pediría que rechequeen la información. Yo voy a chequear también la mía. La tiene Nacho. No es lo mismo tener... Sí. No, doctor, me lo confirma el Ministerio de Salud. Me dice textual, 500.000 kits, 620.000 de donaciones y 57.000 aparte que ya tenía el gobierno. Eso es la información que dice Salud. Sí, ¿de cuántas determinaciones tiene cada kit? No, por supuesto. Después, cada kit depende... no es que se testee una persona por cada kit, a eso voy. No, por supuesto, pero claro. La información que teníamos originalmente era que iban a hacer determinaciones, pero yo no quiero entrar en una polémica. Que digo, si son kits, a nosotros nos alcanza para testear una enorme cantidad de casos, porque los kits tienen no para 2 determinaciones, sino para, creo que hay algunos de 20 y otro de 100 determinaciones. Claro, eso cambia brutalmente el número. Es una cifra. Sí. Claro, exacto. Ahora, Eduardo, déjeme... Eso es un tema. Sí. De todas maneras tenemos un mal impacto porque testeamos poco con toda la cantidad de kits por que el tema del tenemos. protocolo, doctor, y eso, ¿por qué? Por el tema del protocolo, doctor, lo que me explicaban en salud es que recién cambiaron el protocolo hace 2 días y hay provincias que todavía siguen pidiéndole a un paciente que reciben en la guardia no solamente que tenga síntomas, sino que le siguen preguntando, ¿usted viajó o algún familiar suyo viajó? Pero déjenme hacer un paréntesis, ya vuelvo a los kits y cuál es el protocolo para testear. Yo me quedé muy impactado con lo que está diciendo Cristian desde Londres, confirmando esto que decíamos al comienzo. Un chico de 13 años, corregime, un chico de 13 años en Inglaterra y un joven de 19 en Italia, ¿dijiste, Cristian? No, un joven italiano que vivía acá en Londres, que murió, no tenía ningún antecedente clínico. De 19 años también. Sí, que era chef, saludable, sin ningún tipo de problema de salud, lo mismo que el chico de 13 años. La realidad es que acá no hay, como ya dijimos antes, los británicos han errado muy poco en toda su historia y situaciones límites. Este gobierno no tiene absolutamente ningún derecho en errar nada porque, según Boris Johnson, la cúpula del gobierno está contaminado y está dirigiendo esta crisis por teleconferencia. El escenario es realmente desolador. Esta calle que está vacía ahora, pues acá a la madrugada estuvo vacía todo el día. La gente sin una cuarentena obligatoria y estricta responde, ha cumplido. Pero realmente el escenario que estamos viendo y los números que uno va viendo sin saber, sin ser experto en la materia, estamos hablando de miles de personas de este hospital con capacidad para 5.500 camas, con una morgue al lado adicional, que es un lugar, un centro de... Imagínense la sociedad rural multiplicada por 4 de tamaño. Y al lado está uno de los aeropuertos de Londres, el aeropuerto de London City, que está cerrado y dicen que lo van a usar de morgue. Ahora, realmente los números que manejamos acá de posibles muertos, 20.000 muertos, como dijimos hace unos días, el gobierno británico dice que sería un buen saldo. 20.000 muertos. Voy por las dos cosas, doctor López. La primera, usted dijo, es un hecho fuera del ordinario. No quiero usar la palabra anecdótico porque me suena muy impactante, pero el joven de 13 y el italiano de 19 residiendo en Londres no indican, no permiten pensar que la enfermedad es mucho más agresiva en personas menores de 60 años. ¿No hay demostración de esto, doctor López? Hasta ahora, diríamos, los casos que están descritos con respecto a casos pediátricos y en adolescentes, que serían estos dos, los chinos tuvieron una mortalidad muy ligera en los adolescentes, pero muy baja extraordinariamente baja comparado con lo que pasó en individuos de otras edades. Pero en pandemia es evidente que todas las edades son afectadas y la aparición de algunos casos de mortalidad en individuos de bajo de 19 años siempre es una gran catástrofe, pero comparado con la cantidad de muertos que hay a nivel mundial en mayores de 20 años,
esta es una cifra realmente baja. Claro. Ahora, habrá Sí. que ver cómo viene la evolución en Argentina y en otros países de América Latina, ¿no? Claro. Cristian, quiero aprovecharte a vos que estás en Londres, porque yo recién le planteaba al doctor López un trascendido meramente periodístico, y voy a recurrir a los medios ingleses y europeos a los que vos tenés acceso, respecto de qué pasó en China. Hay versiones respecto de que China oculta el número de muertos, que no está contando lo que está sucediendo. ¿Qué se dice en Londres, Cristian? Es algo que estaba pensando en preguntarle yo al médico, porque realmente acá los británicos son muy diplomáticos y a veces el mensaje es muy difícil de leer también. La realidad es que China es una potencia económica muy grande y acá realmente hay mucha libertad de prensa y no estamos viendo realmente cuál es la situación con los chinos. Hay algunos que dicen que los chinos realmente han ocultado información en todo sentido, que la agencia de noticias china es una agencia pública controlada por el Estado, que acaso está ocultando un montón de información, que se ocultó información de entrada, que la Organización Mundial de la Salud, tan cuestionada, una organización con antecedentes de corrupción muy grandes, puede ser cómplice en esto y que se ha ocultado no solamente este tipo de epidemias, sino otras, Claro. que hay un papel de competencia entre los norteamericanos y los chinos. La realidad es que acá los británicos en el medio podrían en su momento ser una fuente muy confiable, porque han destapado escándalos internacionales así. Claro. Pero por el momento la situación acá es tan grave y tan apremiante. Sí, que se mira para adentro. Insisto, Claro, claro. para un gobierno contagiado, que es un gobierno muy joven, que asumió para llevar al país a través del Brexit, dejar la Comunidad Europea, se encuentra con esto. Sí. La situación por ahora no es la indicada como para apuntar, Claro. pero todo apunta Bien. a que China ha ocultado información. Bueno, déjame volver a nuestro continente. Déjeme también, doctor López, porque digo, desde la ignorancia y la preocupación, y por lo que uno escucha, es nuestra frontera, nada menos que con el Brasil. Se suma Gustavo Segré, que nos está escuchando desde San Pablo, el amigo Gustavo Segré. Parte del día con el Bolsonaro peleándose, con el presidente Bolsonaro peleándose con todos, parte del día en el Brasil, Gustavo. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches a todos. Sí, Bolsonaro con un discurso un poco más ameno hacia el cuidado de la salud. En los últimos tiempos él estaba muy proclive a liberar todo, a volver a la actividad económica normal. El ministro de la Corte Suprema, Barroso, ayer le colocó un parate a esto. La discusión política se manifestó mucho más pronunciadamente con el gobernador actual del Estado provincial de San Pablo, João Doria, y en este momento te diría, hay una cuarentena que no es obligatoria, pero que de cualquier manera la gente la está respetando, me incluyo entre los que la respetamos, evitando salir, evitando el aislamiento social y con muchas medidas económicas, Luis, Sí. en el día de hoy por parte del Ministerio de Economía. Bien. Entre ellas, Sí. 54 millones de personas en la actividad informal van a recibir $120 por 3 meses. Va a haber la posibilidad de que las empresas corten hasta un 70% de la carga horaria y consecuentemente 70% del salario, y el gobierno pagará esa diferencia. Bien. Esto le va a generar la posibilidad de evitar la pérdida de 25 millones de puestos de trabajo. Dame un segundo, Claro. Gustavo, porque me parece que es muy interesante para analizarlo también con Maxi, esta reacción económica. Vemos cómo reacciona, lo cuenta Christian Martin en Londres, con una capacidad económica de reacción muy grande de los países de la Unión Europea o que formaron parte de la Unión Europea. Vemos lo que pasa en el Brasil, pero yo me quiero detener, ya lo saludo a Jorge Asís, que está sentado en nuestra mesa. Hola, Jorge. Querido amigo rosarino. Muy un gusto verte. Enseguida vamos a estar hablando en el mano a mano con Jorge Asís. Pero preguntarle al doctor López, digo, hoy las fronteras argentinas están totalmente cerradas. Brasil, con este índice de infectados, ¿es una complicación, doctor López, a la hora de pensar en flexibilizar esta cuarentena y las fronteras? Yo creo que uno puede poner cupos de paso, diríamos. Me parece que uno puede flexibilizar la frontera manejando cupos y teniendo algún cuidado con respecto a la detección de febriles, algunos de estos aspectos. Creo que tenemos casos en Brasil y también tenemos casos en Chile, ¿no? Tenemos bastantes casos de infectados. Ahora, también esto depende nuevamente de cuánta cantidad de test hagamos por día, ¿no? Claro. Digo, ¿cuántos casos hay detectados, Gustavo, en Brasil? 6.836, la última evaluación del Ministerio de Salud, 241 muertos. Solamente en el día de hoy, Luis, 40 nuevos fallecidos en relación al día de ayer.
6.800. Recordame, Cristian, en Gran Bretaña, ¿cuántos son los casos tanto detectados como fallecidos? Los casos positivos son 30.000 aproximadamente. La verdad que estoy actualizando minuto a minuto. La cantidad de muertos total, 2.352, de los cuales 563 fueron las últimas 24 horas. Bien. Esto nos permite, si se me admite la comparación, doctor López, ¿estamos más parecidos al Brasil o estamos más parecidos a Gran Bretaña con la curva que hoy tenemos con 1.133 casos totales, con pocos testeos y 32 fallecidos, doctor López? No, si nosotros analizamos la cantidad de casos que tenemos nosotros y asumiendo que Brasil tiene más o menos 5 veces la población argentina, estamos parecidos a Brasil. Tiene alrededor de 6.000 casos, no tenemos 1.100, es parecido. Parecidos a Brasil. Diríamos. Pero también es cierto que Brasil no testea mucho, ¿no? Así que, con lo cual, habría que preguntar cuántos son los testeos diarios y cuánto es el porcentaje de positivos. Claro. Sí. Para tener una idea de proporción de infectados, ¿no? Si no nos parecemos a Nueva York, especialmente a Nueva York, estoy hablando de los Estados Unidos en general. Allí lo estoy viendo a Ronen Swartz, que está trabajando en Nueva York. Hola, Ronen, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo están todos, compañeros? Bueno, estamos ubicados en un lugar que es emblemático, porque esto que ustedes ven detrás, ese lugar exactamente, es un hospital de campaña, un hospital que se coloca cuando hay una guerra, cuando hay una catástrofe. Es un hospital que está ensamblado en el medio del Central Park, Luis. Es el lugar de atención, no solo primaria, sino de terapia intensiva. Hay respiradores y hay camas para atender emergencias durante un largo tiempo para justamente contener la pandemia aquí en la ciudad. Como vos lo decías, digamos, Central Park es el parque emblemático, el que vemos en todas las películas, y el que tiene la suerte de conocerlo sabe de qué se trata. Ahí estamos viendo, gracias al paneo que está haciendo el director, que se ven carpas blancas que se han instalado. Ya impactó, Ronen, la llegada de este barco con 1.000 camas que atracó allí en Nueva York. Ahora es esto que estamos viendo allí al fondo, se ve claramente carpas como tiendas de campaña y de hospitales de emergencia propio de una guerra, Ronen, ¿no? Exactamente, Luis. Es el panorama. Digo, esta asociación, que es Samaritan's Purse, es una asociación, una ONG que funciona en tragedias, que es una ONG solidaria que solo actúa en momentos de tragedias o de catástrofes. Actúa, entre otros momentos, por ejemplo, la caída de las Torres Gemelas. Son campañas, carpas de campaña o hospitales de campaña que se introducen al momento en el cual hay justamente una posibilidad de una tragedia, o por lo menos algo que tiene que ver justamente con esta situación. Es muy preocupante la situación. Va a haber una necesidad. El pico, según la Universidad de Washington, dicen que el pico será en la ciudad de Nueva York el 10 de abril. Ese día se van a necesitar algo así como más de 72.000 camas para atender a pacientes. Solo habrá 13.000. Y hoy el gobernador Andrew Cuomo, que muchos lo señalan como un posible candidato a presidente de los Estados Unidos, aseguró que necesitan y le pide por favor a todos los profesionales de la salud de otros lugares que no tengan una emergencia, que vengan a la ciudad de Nueva York. Gustavo, ¿cómo se prepara el Brasil en esto que nos está contando Ronen Swartz desde Nueva York? Quiero decir, ¿qué tipo de... Sabemos la actitud de Bolsonaro al principio, luego esta tamiz que está teniendo. ¿Cómo se está preparando el Brasil en materia de recursos sanitarios, Gustavo? Mira, primero quería comentarte que está previsto para a partir del próximo jueves iniciar testeos masivos. Deben llegar en la próxima semana 22.9 millones de kits para testeos, porque entiende que testeando más consigue distribuir mejor geográficamente los lugares donde puedan haber personas contagiadas. El Estadio Municipal de Pacaembu, en la ciudad de San Pablo, está preparado para recibir 900 personas. En el campo de juego se han colocado como si fuera un hospital de campaña, sin ningún tipo de respiradores o de UTI. Donde sí se colocaron respiradores y UTI es en el predio ferial de Añembí, que sería parecido a la sociedad rural en la República Argentina. Ahí están previstos 1.800 camas con respiradores para poder atender la demanda que se espera. Debe ser en la segunda quincena de abril. Doctor López, ¿qué tenemos que hacer para no pasar por la experiencia de Nueva York? Bueno, creo que ya hemos hecho algunas cosas muy precoces, como decía también ahí Daniel de Estambulián. Creo que haber hecho una cuarentena restrictiva, dura, diríamos, muy precoz, creo que eso ha sido una medida que creo que ha impactado
en este aspecto, porque se estaba viendo de que los primeros meses, desde que comienza el primer caso hasta el día 30, todas las acciones que se ejecuten ahí tienen impacto para que la curva sea de un ascenso más suave. Entonces, eso se implementó. Lo segundo es lo asistencial. Bueno, lo asistencial se está trabajando con las camas de terapia intensiva, con centros de aislamientos y con hospitales temporales, como le llaman los chinos, que son los hospitales que uno conoce de campaña, claro, digamos. Creo que esto es importante, pero la clave nuestra es la detección precoz de los individuos que dan pocos síntomas y poder aislarlos para que no sigan transmitiendo el virus en la comunidad, para evitar que el sistema tenga más casos, pero a través del tiempo. A mí no me preocupa que la curva siga subiendo de esta manera, sino me preocuparía si la curva sube muy empinada, casi con un crecimiento exponencial. Claro. Ahí se saturan los sistemas de totalmente. salud. Que es un poco lo que pasó en Nueva York, Ronen, que fue el crecimiento vertiginoso y casi explosivo de casos que se han dado allí en Nueva York, ¿verdad? Exacto, sí, porque aparte, Luis, la expectativa, por supuesto, para mí es un honor, sinceramente, escuchar al doctor López, lo vengo siguiendo cada vez que hace una aparición, y él, por suerte, sabe y conoce todo lo que pasa en el mundo y tiene la experiencia. Y en este caso, en la ciudad de Nueva York, también hay profesionales muy destacados, que incluso los mismos que asesoran a Donald Trump también asesoraron a Andrew Cuomo, que es el gobernador de aquí, pero sí fue exponencial. De un día al otro, claro, casi era números impactantes, un 30% más, y sigue, y la verdad que la escalada es muy impresionante. Vimos imágenes en Corea, de Corea del Sur, por supuesto, de cantidad de gente tomando la temperatura a la entrada del subte o por las calles directamente. Esto en Nueva York no está pasando. No, mira, por ahora no sucede, o sea, la verdad que no está pasando de una situación vinculada con un control masivo dentro de lo que tiene que ver con la posibilidad de que el Estado se haga un poco cargo de lo que está sucediendo. Eso no está pasando en las calles. Sí hay un control, por ejemplo, en los hospitales, en los ingresos, en las salidas. En eso sí, por supuesto que hay un control, pero no hay un control en forma directa, claro, por parte de lo que sucede en las calles. Incluso no están pidiendo ningún tipo de permiso para circular, no hay toque de queda. Todo eso hoy en la ciudad de Nueva York no pasa. ¿Es esperable, doctor López, en la Argentina, o por lo menos en zonas, como decíamos, si se puede flexibilizar la cuarentena en determinadas zonas geográficas, se puede endurecer el control de la cuarentena con esto que decía, toma de temperatura masiva y demás, o no estamos en condiciones o no es conveniente, doctor López? No, desde el punto de vista práctico para la población general no vale la pena tomar la temperatura. Creo que el costo versus beneficio no es bueno. Yo creo que la clave es lo que dice el director de la OMS. Testear y testear. Nosotros tenemos que tratar de sacar, digamos, de la comunidad, en el buen sentido digo, ¿no? Detección y aislamiento de los casos breves. Porque si no tenemos lo que ha pasado en Ushuaia, lo que ha pasado en Chaco, lo que ha pasado en Uruguay, que se ha ido un individuo con un poco de fiebre, un poco de tos, estuvo en un gran conglomerado de 500, 600 personas y contagian a un gran grupo, y ahí se va instalando la circulación del virus de la comunidad. Claro. Yo creo que en esto tenemos que ser muy responsables. Una persona que está con fiebre y tiene dolor de garganta o tiene tos o tiene un poco de fatiga o dificultad respiratoria, que no vaya a trabajar. Que no vaya a trabajar o que le parezca que esté bien. Claro. En este momento que tenemos tantos test para testear, usémoslos y detectemos precozmente los casos para evitar, diríamos, que los virus sigan circulando en la comunidad. Porque si circulan muy fuerte, vamos a tener mayor dificultad para la atención, ¿no? Ronen, ¿se determinó en Nueva York, o por lo menos se informó oficialmente, el paciente cero? Vos sabés que en muchos casos se determinó concretamente, el caso de Codogno en Italia, aquí en la Argentina, los primeros. ¿Se supo cuál fue el origen de esta enfermedad que luego estalló en cantidad de contagios? Bueno, la gran sospecha, Luis, que creo que ustedes tienen la misma información, es que desde Wuhan y, digamos, directamente, algo así como por día hay gran cantidad de contacto aéreo con la ciudad de Nueva York. Creo que en promedio 900 personas que llegaron desde la provincia de Wuhan directamente a la ciudad de Nueva York. Y ese podría haber sido directamente el indicador, o sea, se instala, comienza
en la provincia de Wuhan, y esa gente que habitualmente hacía, porque esto pasaba antes de que la pandemia o en realidad la epidemia en aquel momento empiece a fluir, me parece que la clave está dada ahí, por ahí los profesionales saben más, pero la clave había sido, por lo menos de la información que teníamos nosotros, había tenido que ver con personas que viajaron directamente desde China, desde Wuhan, hacia la ciudad de Nueva York, porque el tráfico aéreo era muy importante ya previo a la epidemia y luego pandemia. Bueno, en el medio de esto quiero decirles que está sentado a la mesa del mano a mano Jorge Asís, y lo vinculo porque vamos a hablar con Nacho Ortelli de una decisión de un decreto de necesidad de urgencia que está circulando para que se declare como servicio público esencial. No, ya lo es. ¿Cuál es la calificación exactamente, Nacho? De interés público a los recursos sanitarios, tanto públicos como privados. Ginés se lo adelantó a los legisladores, a los diputados en una videoconferencia que tuvo hoy. Lo que me dicen en el gobierno es que lo están analizando, que se anticipó Ginés. Ginés dijo que iba a salir y en el gobierno todavía no tenían el decreto escrito, con lo cual no es que va a salir mañana, pero Ginés lo dio como una realidad, como un hecho. Pero si yo te digo, con esta decisión, Ginés pasa a manejar todas las clínicas privadas y sanatorios privados del país. ¿Crees que lo escuchemos a ver si de ahí? Dale. Me gustaría mucho preguntarle a Jorge que en esta mesa anticipó muchísimas de las cosas que hoy todos damos por supuestas. El fortalecimiento de la gestión del presidente de la Nación, alguna suerte de tentación autoritaria bajo un fin noble, creo citarte textualmente, y quiero que veamos esto juntos para después que lo veamos con Jorge Asís. Esto decía Ginés González García. Estoy propiciando, y creo que va a salir, un DNU que va a poner de interés público a todo el recurso sanitario de la Argentina. No vamos a discutir propiedad, podrá ser estatal o privado, pero creemos que tiene que tener un comportamiento igualitario para todos los argentinos. Creemos que en ese sentido cada jurisdicción tiene que trabajar coordinadamente, y así lo expresamos de manera tal que esto se regule y se administre por jurisdicción de la Argentina. Ya lo tengo al jefe de la bancada de los diputados del PRO, a Cristian Ritondo, pero ¿me lo traducen, Javi, Maxi, Nacho, al castellano más básico? ¿Qué sería este decreto? Es algo que ya hizo, por ejemplo, España, Luis. ¿Qué hace el gobierno en esta situación o qué puede hacer? Un hospital privado tiene camas libres, tiene necesidad el gobierno de enviar pacientes a ese lugar y los envía, y cualquier paciente termina en una clínica privada que tal vez, digamos, habitualmente no tiene. ¿Por qué tiene que intervenir? ¿No puede sentarse a hacer un comando junto y negociar, charlar? Bueno, de hecho, algunos empresarios ya lo habían ofrecido esta posibilidad. Por eso genera cierta polémica, y me parece que el gobierno se va a tomar unos días hasta hacer realidad esta decisión de Ginés. Lo que se plantea es un comando de coordinación encarado desde el Ministerio de Salud, obviamente, porque acá conviven en la Argentina 3 sistemas distintos de salud. Sí. Tenés el público eminentemente estatal, tenés el privado y tenés el de las obras sociales. Yo sigo sin entender. Entonces ahí muchas veces hay una descoordinación entre los 3 sistemas, y lo que se busca, según Salud, con este DNU, es que desde el Estado, desde el Ministerio de Salud, se coordine para aprovechar lo que en algunos lugares puede faltar y en otros puede sobrar. Bueno, en cualquier caso, aprendimos todos, y esto es estadístico, no es opinión. 7 de cada 10 camas de la República Argentina son privados. No entiendo por qué un decreto, porque no se puede negociar, sentar a charlar. Cristian Ritondo, diputado, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Luis, y buenas noches a la mesa. Primera reacción, ¿accediste al borrador que está circulando en la Cámara de Diputados de este decreto del presidente? Sí, accedí, aparte con todas las respuestas que tuvo una muy buena intervención por parte de nuestro equipo. Nuestra vicepresidenta en esa comisión es Carmen Polledo, que fue muy activa en la reunión y en la cantidad de preguntas. Esto yo creo que lo que trata de... Teniendo que hay un sistema más, aparte del que decía Javier Calvo, que es el municipal. En la provincia de Buenos Aires hay 16.500 camas que pertenecen al sistema municipal de salud, y 11.500 son las que pertenecen a la provincia de Buenos Aires, con lo cual hay que integrar sistemas y tener en un panorama todas las camas, todas las terapias, todos los respiradores que uno tiene a lo largo y ancho de la República en una pandemia como la que tenemos, es necesario por un Ministerio de Salud. O sea, ¿no te parece...? Después lo que tendrá que ver es cómo se coordina la utilización. Pero como primera, Cristian, primera, ¿no te parece, no te preocupa que
que sea una intromisión en la actividad privada? No me preocupa en medida de lo que se está hablando, que es una pandemia, que uno tiene que tener el panorama, porque si no hay camas en un hospital y hay 4 camas vacías en un sanatorio, está la vida por arriba de todo lo demás, claro. Me parece que es de protección. Y digo, de hecho, hay en casos de crisis donde una de las críticas que se hizo, no sería muy atrás, pero puede haber sido la de Cromañón, fue no haber tenido ese mapa en la ciudad de Buenos Aires, donde podían ir las personas que en ese momento necesitaban con urgencia una cama o un respirador. Bien. Maxi, vos que conocés los grupos económicos, los empresarios privados y el ambiente que está viviendo, ¿cómo crees que va a caer esto? Bueno, como decía Javier, acá hay 3 subsistemas, las obras sociales y las prepagas por un lado, y un 30-35% que es el hospital público. Yo no sé qué grado de coordinación van a tener entre los empresarios privados y el Ministerio Público. Lo que sí me parece es que el sistema privado, no sé qué pasa en el sistema público, pero el sistema privado está trabajando cerca de su capacidad instalada colmada, digamos, básicamente porque los sistemas privados en el mundo trabajan con muy poca capacidad ociosa, porque es parte también de la medicina privada. No sé si acá la discusión es cómo se redistribuyen los recursos entre los 3 subsistemas, que es difícil coordinar, me imagino, con tantos millones de afiliados que además van a querer ir, en el caso de los que están pagando una prepaga, van a querer ir a sus prepagas. Obvio. No sé cómo se puede coordinar eso. Sí. Lo que sí está claro es que en todo caso hay un problema de capacidad instalada. Lo que hay que hacer es ampliar la capacidad instalada. Claro. Bueno, en cualquier caso, parece que hay que es lo que están haciendo todos en todo el mundo, digamos. Digo, lo que hay que hacer primero es conversar, negociar, sentarse a una mesa. A mí los decretos de necesidad de urgencia que intervienen, lo confieso, es un problema de formación de mi origen de abogado, me preocupan. Digo, si vos te sentás a trabajar con un comando claro, que es el ministro de Salud, no necesitás de un decreto de necesidad de urgencia. De hecho, esta enfermedad comenzó siendo una enfermedad más vinculada con las prepagas que con las obras sociales sindicales o la salud pública, porque era una enfermedad de gente que había viajado al exterior. Sí, Enrique. No, creo que hay que cambiar el paradigma de que ante qué estamos. Más que una enfermedad grande, por plantearla así, esto es como si yo dijese que es un auto grande o un camión. Estamos ante una catástrofe. Cuando Inglaterra, cuando Londres opta por tener un hospital o una superficie, ya no es hospital, de 5.500 camas, cuando en New York está haciendo las camas que tiene y demás, en realidad más que capacidad hotelera o camas, también son recursos humanos, recursos técnicos y demás. Y por ejemplo, esto nos pasa en cualquier guardia de hospital, que hay que saber, por ejemplo, si hay neonatología en tal lugar. Bueno, acá sería lo mismo. Hay que no solamente saber si ha respirado, sino, por ejemplo, la capacidad de camas en terapia intensiva, la capacidad humana. Manejar respiradores no es que lo hace cualquiera. En una de esas está la cama, pero no está la persona, la situación para manejar eso. Entonces, el tener un mapa completo permite saber distribuir no solamente espacio físico, sino también recursos humanos, ¿no? Déjame orejear el comentario de Jorge Asís, porque lo vamos a hacer. Es nada más que un orejeo lo que voy a hacer. ¿Cómo te cae esto? ¿O qué puedes decir como título para que después charlemos en el mano a mano sobre este decreto del presidente que circula que declararía de servicio público, de importancia pública, la salud privada? Quería poner la declaración del dueño de uno de los principales laboratorios de la Argentina, ¿no? A ver, para que me acerco. Espera que es este que están dando. No te digo quién es, pero... A ver, voy a intentar hacerlo. Vos me dirás, Dire. Yo te digo cuál es mi... Espera. Lo primero es una pregunta, lo que yo puedo hacer. ¿Nos volvemos locos, doctor? ¿Estamos locos? En este momento sí. Hay una gran novela de un escritor sudafricano, que no me acuerdo ahora, que se llama Esperando los bárbaros. Sí, absolutamente. Acá parece que estamos esperando los muertos. Esperamos la llegada de los muertos y nos preparamos para la catástrofe, que a lo mejor no es tanta catástrofe. Pongamos una cifra, que ahora estamos contando, si son 27, 33... 34, y contamos respiradores, y contamos todas las cosas que están en todos los canales de televisión, que a mí sinceramente me parece que enloquecen, atormentan, y esta pandemia, por el tratamiento que se le está dando en la Argentina, tiene la intensidad de la lectura de una guía telefónica. ¿Entiendes? Porque es exactamente lo mismo. Y dentro de 3 días
cuántos muertos más y lo que va a venir y cómo nos preparamos para la llegada de los muertos, que sinceramente sabemos que va a haber una cantidad de muertos. Eso se descuenta. En lo que tiene que ver con esta intervención del Estado en la medicina privada, Sí. a mí me parece un disparate, porque nos preparamos para algo que no ocurrió y que tal vez no va a ocurrir. Ahora, el argumento, Jorge, sería este, que es el que se planteaba recién. Es tan grave la catástrofe, en términos potenciales, que se necesita que el Estado, que regula la salud pública de todos, tenga el instrumento para decir: yo necesito las cámaras del sanatorio Asís, que es privado, y entonces interno allí. Mira, me parece que si eso es compulsivo, sería otro error de un gobierno, de una administración que manejó muy bien el primer tramo de esta cuarentena, que vos sabés que yo critiqué, acepté esa cuarentena y que me parece que esa cuarentena chocaba con lo que hablamos la semana pasada, cuando te dije que para quedarse en la casa tenés que tener una casa y un ámbito sociopolítico que te permita tener una casa. Cosa que te lo reconocieron. Está perfecto. Pero ese fue el problema de la primera etapa de este encierro compulsivo, como lo llamo yo, ¿no es cierto? El afectado, y que se reconoció que es el que verdaderamente no podía hacer eso, era la gente, digamos, desposeída. No me interesa usar el término desposeída. Esa gente desposeída es la que tenía verdaderamente este inconveniente, que todos después lo reconocieron y demás. En este segundo tramo del encierro compulsivo, el afectado es la capa media, que está harta. Que esto todavía me parece que así como vienen los infectólogos, hay que hacer una buena mesa con psicólogos. Vos no sabés los casos que se da en la convivencia obligada, compulsiva, de sectores que están atemorizados por la incertidumbre, por el futuro y que no saben si van a tener laburo. A ver, déjame que repase esto. Si primera parte de la cuarentena, reacciona bien Alberto. Es más, se pone el país al hombro. Se pone el país al hombro, agarra. Digamos, ese ascenso de Alberto, que yo pongo una nota que parece ser que ahora hay que llamarlo el poeta popular, tuvo un techo, que fue el domingo, donde el domingo hubo una exacerbación de gestos, de preparaciones, toda la sociedad en vilo, esperando por la decisión que ya él había tomado, ¿no es cierto? Y que me parece que ahí es donde quizás, sin darse cuenta, sin querer, llega ahí a su propio límite, que ocasiona hoy también, si vos querés, en gran parte, esta fragilidad actual de la política y este avance sobre la política de la sociedad que se pone a cacerolear y comienzan todas las desconfianzas cruzadas y que se bajen los sueldos. Ahora, retoma algo que me pareció muy interesante. Vos dijiste, si la cuarentena primera obligatoria golpeó a los desposeídos, para usar una terminología bien peronista, a los desposeídos, porque no tenían dónde encerrarse. Lo que te marca, hasta desde el punto de vista de un gobierno peronista, una ceguera total. Porque si hay algo que conoce el peronista es el territorio con el que trabaja. Y el territorio con el que trabaja, y que es verdaderamente donde se nutre, donde por su propio concepto de justicia social tiene que trabajar, es en ese lugar que no se dieron cuenta. De pronto, yo te lo pude haber dicho a vos, pero es lo que le dijeron los curas, Alberto. Que el gran problema era cómo es que yo me había enterado de lo que le habían dicho los curas, que los curas le dijeron: esto no se puede hacer, esto es inviable. Estás haciendo un encierro, que es muy bien, que es positivo y que de pronto es lo que hay que hacer, pero lo estás haciendo para la capa alta,
para la capa media y algún sector de la capa media que hace lo que puede. Claro. Ahora, contame de esta segunda etapa que vos dijiste, golpea. Golpea a la clase media. Hasta el hartazgo. Hasta el borde del hartazgo. Cuando yo digo que de pronto el virus del encierro puede ser tan perjudicial como el virus del COVID, tiene que ver con esto, hermano. Y tiene que ver con la destrucción total de la economía. Total de la economía. Cuando yo te digo destrucción total, no es una palabra pavorosa para asustar distraídos. Mira, el próximo mes, como están las cosas, creo que solo 4 gobernadores pueden pagar los sueldos. El resto, desde ya te aseguro, tiene problemas, va a tener problemas para pagar los sueldos en mayo. O sea, hay 22 distritos que no pueden pagar. Y hay 22 distritos que tienen graves problemas para pagar. ¿Y que a dónde van? Van a la caja, a la burra del Estado. ¿Y cuál es la gran fuente de ingresos de la burra del Estado? La maquinita impresora de billetes crocantes. Cualquier estudiante de economía improvisado sabe a dónde te lleva eso. No hace falta ser el Mingo Cavallo para que te lo diga como te lo dijo, o Javier Milei, que también te lo anticipa. Cualquier economista medianamente instruido, sin terminar siquiera sus estudios, sabe que la eterna impresión te va a llevar a eso. Lo que pasa es que ahí la contestación que te va a hacer el gobierno es: estoy cuidando la salud de los argentinos. Por supuesto, sí. ¿Qué es lo que se provoca? Cuando yo te digo a vos, a ver, provincias que están bien, están financieramente bien incluso, La Pampa, San Juan, Santiago del Estero, Formosa. Un poco que estirándose más o menos llega y está bien, San Luis, la capital tal vez. El resto está en problemas y estamos en riesgo de patacón. La cuasimoneda hasta la vuelta a la esquina. No es que solamente que se amaga, ¿entendés? Alberto, el presidente, tuvo una charla muy buena con los gobernadores, supuestamente que los consultaba, en realidad les notificaba lo que iba a hacer. Y los gobernadores, la gran mayoría, están dependientes de la llegada de la coparticipación, que sea lo mejor. Se les desmoronó la recaudación. Hay algunas provincias que no tienen ni siquiera muertos. No tienen y tienen que soportar el estancamiento de su economía y bueno, y están aferradas a los ATNs del poder central, ahora, que son escasos. Me sorprende el verbo que usás, que no es casual. Los gobernadores fueron notificados, porque se planteó, digamos, desde las fuentes del gobierno decían: nos vamos a juntar con los gobernadores, los vamos a escuchar para tomar la decisión. No. En esto, Alberto, esto lo sabe operar. ¿Qué es lo que sabe operar como muy buen operador? Él sabe operar esto que tiene que ver incluso con el manejo de medios, con la conferencia previa de Ginés, con los muchachos, que yo de pronto, con la ironía de mis textos, yo digo que fue casi una cosa telonera, ¿entendés? Y él larga, y ahí donde me parece que se excede. Cuando de pronto el líder que crece, que en realidad es como que llegó al casino con fichas prestadas y con esas fichas prestadas hizo una fortuna. Y de pronto hoy tiene esa fortuna. Y me parece que pifió, y esto lleva a otras consideraciones, con la cuestión de los miserables. Ahí vamos con los miserables. Para que quede claro al que no vio la metáfora, las fichas prestadas se las prestó la doctora. Por supuesto. Y jugó al casino, fue a jugar. Ganó una jugada muy brillante. Yo pongo, si Macri hubiera tenido el COVID, ¿entendés? Podía haber echado la culpa de su fracaso económico extraordinario a la pandemia. La pandemia, por supuesto,
que te obliga a tener una gran capacidad de iniciativa, pero políticamente, te lo dije la primera vez que vinimos aquí, se enojaron todos, te rescata, te da una cohesión interna, te permite fortalecerte. ¿Qué es lo que tenés que hacer ahora? Política tenés que hacer. ¿Quiénes son los miserables? Los miserables me parece que ahí se equivocan, porque acá lo que tenés que hacer es salir, cuando tenés un Estado que aparentemente se postura como omnipresente y que con la maquinita va a cubrir todos los gastos, ahí lo que necesitas es al privado, no insultarlo. Yo lo último que te recomendaría, si vos sos el presidente, es pelearte con Paolo Roca. Cosa que hizo directamente. ¿Qué hizo directamente? Porque me parece que él tomó eso como un... Es la interpretación conspirativa de la historia. ¿Pero eso no es kirchnerismo puro? Eso no es kirchnerismo. El kirchnerismo se acabó con la muerte de Néstor Kirchner. Bueno, ¿cristinismo puro? Esto es un comienzo de cristinismo con algún protagonista, el que jugó con las fichas prestadas que ganó, que fue y que participó de la primera época. De todos los importantes del kirchnerismo, no quedó nadie a partir de la muerte de Kirchner. Y hoy este es el problema. Cuando yo lo veo a Devido, aferrado al amigo Santiago Cuño y demás, Devido no se dio cuenta que es algo descartable de un proceso que ya pasó. Que terminó con Néstor. Terminó con Néstor. Y que en realidad, cuando te digo que el gobierno de Cristina nace exactamente cuando muere Néstor Kirchner. Ahora digo, vos decís, lo último que le recomendaría al presidente es que se pelee con los empresarios. Pero no, claro. Les dice miserables. Y a la mañana siguiente, cuando aclara, redobla. Me parece que fue tan grave el lunes como ese domingo. Porque lo que no hay es una diferencia. El empresario pyme, cuando me dice, si piensa esto, me dice miserable a mí. Saltó un cordobés, buscó una cierta adhesión, y lo que tenés que hacer es política, amigo rosarino. Convocá al Consejo Económico y Social, planteá una suerte de plan Marshall, hacete una Moncloa, llamá a todos los representantes de todos los partidos políticos que en esta te van a acompañar, pero salí y hacé política. No, me parece que es una comodidad hoy tenernos a todos encerrados en casa, lavándonos las manos a cada rato, y con todo ese terror cotidiano que se vive y de la cual te diría la capa media y alta está harta. Algunos están un poco mejor, pueden hacer una casa del country, no pueden caminar por los espacios comunes. Otros, yo estoy en un buen departamento, mirando un edificio. Por suerte yo tengo un permiso tengo un permiso de circulación por lo que tiene que ver con mi trabajo. Claro. Y demás, eso es un verdadero privilegio, ¿no? Ahora, Jorge, ponete en los zapatos del presidente. Él te escucha a vos y dice, quebramos la economía, que creo que los que se animan como vos lo dicen expresamente, los otros lo dicen en voz baja, pero todos estamos de acuerdo que este parate destroza la economía argentina y la maquinita va a tener sus consecuencias. Ponete los zapatos del presidente. Ok, levanto la economía, levanto la cuarentena y estalla el contagio masivamente. Bueno, ahí para eso tenés todos los infectólogos que te dirán, pero esa es una de las alternativas, de las posibilidades. Yo no te voy a decir de qué manera no es mi función. Yo no doy consejos y menos gratis. Pero al margen de eso, yo sé que está en un problema, pero lo que digo yo, que nadie lo dice, no lo dice en público. La mayoría de los representantes políticos importantes están, te diría, debajo de la mesa, por no decirte de la cama, porque todos consideran sabiamente que este no es momento de hablar. Perfecto, pero yo no puedo darme ese lujo. Yo tengo que hablar, como vos tenés que hablar. Tenemos una responsabilidad de hablar. Y son los que después de que hablo manifiestan su adhesión
o en esa cloaca de las redes sociales cualquiera se te quiere colgar para ver si aparece en la fotografía. Bueno, pero vos abrís una válvula que es la de convocar a todos, en cambio de unificar en el presidente, casi esperando el mensaje del Ángelus del domingo, convocar a todos y hacer entre todos un plan de plan. Todos van a sentarse. Convocar a la señora Carrió, convocarlo a Florencio Randazzo, a Emilio Monzó, a la doctora Bregman, si querés, pero poné todos en la mesa, muchachos, ¿cómo salimos de esto? No hacer toda esta cosa así, casi te diría, de macrismo malo. Macrismo de macrismo malo, de mensajitos, de cosas. Le limitaría un poco a él el ejercicio vano de la palabra. ¿Entendés? Habla mucho. Tal vez habla tanto o más de lo que hablaba la doctora. La doctora tenía el pretexto de que como Clarín estaba enfrente, ella para comunicar su mensaje necesitaba la cadena nacional. Alberto habla mucho. Y cuando vos hablás mucho, tenés que decir de vez en cuando algo inteligente. Ahora, cuando vos hablás mucho y metés la pata, cuando pasa lo que te pasa y lo que es lo que hace que hoy la política pierda crédito, por una digna intrascendencia. Empiezan los que quieren que el político tiene que hacer gestos. Eso está para el teatro de mimo, para Marcel Marceau. ¿Cuál es el gesto que tenés que hacer? Rebajarte el sueldo, muchachos, es muy poco. No conozco ningún político que se haya hecho rico por un sueldo. Y cualquiera que se preocupe por el tema de la corrupción, muchachos, la corrupción no está en el sueldo. Otro día, si vos querés, hablamos de eso. Que es un tema para... No quiero extenderme. ¿Qué ves respecto de los que salen a decir que el cacerolazo, el enojo, la tensión que vos decías está fogoneado por el hombre que manejaba las computadoras en el gobierno de Macri o por los miserables que se la están cobrando como rebaja? ¿Qué es lo que piensan los muchachos? Esto es información. Piensan que Marcos Peña está detrás de todo. Según mi información, probablemente mala, está absolutamente afuera del esquema. No tiene nada que ver con esto. De pronto hay, si vos querés, alguna sobreactuación de la señora Patricia Bullrich con su adicción a algunos tweets, si vos querés, movilizadores, y tal vez algún esquema que tenía que ver con la calle Balcarce se puede mantener vigente. Pero eso, hermano, es caja de empleados. Para tu política, eso te puede llegar a alterar algo que se hace directamente de las redes sociales. Si se te altera y si te avanzas sobre la política es porque haces una mala política. Y los políticos no se atreven a decirte eso. Mirá, esto de los sueldos es intrascendente. Lo que gana un diputado puede ganar ese diputado mucho más en el ámbito privado que lo que le pagan. Yo no hago periodismo patrullero, no te voy a contar exactamente qué es lo que le pagan y nada, pero el esquema del político es otro. Ahora, que ellos salgan a defender su burra, no se la voy a defender yo. Obvio. Yo te lo puedo explicarme. Y la corriente, los que dicen, los muchachos, los que dicen que son los miserables enojados por cómo los cruzó, que salieron a hacerle esta movida en contra popular. Mirá, sinceramente me parece que es una paranoia extraordinaria eso. Porque también es un reflejo en todo caso de tu debilidad. Cuando yo te digo a vos que los políticos importantes de la oposición hoy son casi todos dadores voluntarios de gobernabilidad. Desde Macri a todos quieren... nadie quiere hacer ola, sobre todo cuando vos tenés una carta que es la peste como carta, que es una peste que mata todas las jugadas, ¿entendés? Pero cómo no, pero ponelos en la bolsa. Claro. ¿Cuánto tiempo, cuántas veces escuchaste vos hablar en campaña del Consejo Económico y Social? ¿Qué es el Consejo Económico y Social? Llama al Consejo Económico y Social. De la provincia de Santa Fe, donde para los socialistas el Consejo Económico y Social era como el Padre Nuestro de todos los días.
Nunca se convocó. Hace eso. ¿Qué es lo que puede pasar? Perdés un poquito de poder, tal vez, pero hacé política en serio. Llamate a una Moncloa, todos te van a acompañar. ¿Vos decís que vienen? O sea, mañana Alberto llama y dice, ¿vienen todos? No, jamás lo van a decir, menos si te lo digo yo. Pero lo pensarán de otro modo y demás, pero es lo que verdaderamente tienen que hacer. Mira, todo el mundo, todos los países, desde Estados Unidos, todos va a haber una recesión extraordinaria. De esa recesión, los países incluso de los más afectados, salen, según algún estudio, el segundo o tercer trimestre del año próximo. Argentina no. Tiene una imagen. Los países, estos que de Estados Unidos, todos que van a tener recesión, es una especie de B corta. Bajan y suben como B. Argentina tiene otra letra. La L. La L. ¿Lo escuchaste esto? Es la L, ¿entendés? Que va a costar más. Hay un excelente informe de Cavallo en lo último que te dice por qué a Argentina le va a costar más. A Argentina le va a costar más primero por una cuestión que tiene que ver con su clase dirigente, que no genera confianza. No genera confianza. Hay una teoría, que es la teoría predominante hoy, que es igualar para abajo. ¿Entendés? Afectar más o menos a los que tienen un poco para los que están abajo. Si vos no generás verdaderamente un proyecto político, económico válido, la bolsita de comida que les lleves son baldes de agua en el desierto. Jorge, la última vez que viniste, dejaste ahí abierta, no quiero usar ninguna palabra que no sea tuya, me corregís. Por favor. Una suerte de ojo con las tentaciones autoritarias bajo el pretexto del fin noble. Creo que dijiste algo parecido. Esto es un Estado policial con una causa noble. Estado policial con una causa noble hasta ayer, 31. A partir de hoy te diría que es una causa relativamente noble, porque todos sabemos y tenemos que estar preparados, y estás vos en tu programa y en todos los canales, todos sabemos que van a venir muertos, ¿entendés? Que los jovatos como yo tendríamos que estar un poquito más cuidados, tomando tecito. A propósito, me tomaron una temperatura. Sí, acá toman la temperatura. Tengo 35, pueden estar todos más o menos contentos. Bueno, hasta ayer era la causa muy noble. Hoy vos sentís que ya se empieza a resquebrajar eso. Yo creo que se resquebrajó y que también se resquebraja, si vos querés, esa cumbre a la que llegó el presidente con esto, y esto tiene mucho que ver con el hartazgo de la capa media, que así como sale a aplaudir un poco a todos los muchachos que trabajan, se siente un poquito desconforme. ¿Qué info tenés que va a pasar el 13 de abril? ¿Tenés info de lo que puede llegar a pasar el 13 de abril? No, nadie la tiene. Yo no quiero hacer futurología aquí. No, claro, por eso te preguntaba info. Hay una interpretación que es la que más o menos circula en algún sector del peronismo. Hablamos de fichas prestadas. Alberto cobra en dos ventanillas. Cobra en la ventanilla de los que lo apoyaron porque están con la doctora, y también cobra la ventanilla de los que están aterrados con el regreso de la doctora y de pronto piensan que Alberto puede disolver esa posibilidad. Cuando él llega casi al 70 y pico % de imagen positiva, es porque gente que no lo votó lo descubre. Por supuesto que lo descubre por este buen manejo de la crisis, pero que no te tenés que exceder. Porque como dice el tango que yo cité, es todo tan fugaz. ¿Entendés? Acá hay una enorme fugacidad. Por las dudas, digo, a los que no lean Jorge Asís Digital, Jorge hablaba del poeta impopular de Alberto Fernández, dijo que ya podría llamarse poeta popular, salvo que supieras el tango de la fugacidad, ¿no? Todo es absolutamente fugaz y él lo dice lo suficientemente inteligente para saberlo. Quizás habría que marcarle algunas cosas. No hable tanto, presidente. De pronto,
una entrevista rockera por un WhatsApp, medio, no por WhatsApp, por Instagram. De Calle 13. O discutir con el hijo de un famoso. Me parece que esas cosas quizás tendrías que trabajarla un poco. Jorge, ¿no? ¿por qué le dice hoy un sindicalista ejemplar a Hugo Moyano? Porque le paga con elogios lo que no le pagó con poder. El único loco que te puede decir esto soy yo. Le dice esto a Moyano porque le está diciendo, Moyano, mira, te elogio de esta manera en público, yo presidente de la República, porque no te di la Secretaría de Transporte y el Ministerio de Transporte, que era lo que pedía Moyano. Moyano tiene un personaje que verdaderamente sabe, preparado para eso, incluso fue a comer un asado a camioneros, y cuando estaba prácticamente para eso, de algún lado, o de pronto vi una decisión sabia y en el loteo le correspondió a otra persona y a Moyano no lo podés conformar con caja de empleados. ¿Y se da por pagado Moyano con el elogio? No lo sé, pero fue un elogio que motivó que hoy fuera tendencia absoluta por... Se la bancó él, pero me parece que eso es una jugada y una declaración muy fuerte que, sumada a la confrontación con los empresarios y a un sector de la capa media muy sensible que viene harta de estar encerrada, que todavía no sabemos por qué no empezaron a volar los cuerpos desde las ventanas, porque la gente está harta, y esto me parece que es una dimensión que tenés que poner en tus discusiones, que tiene que ver con la capa media, con alguna capa media alta que puede tener mejores lugares, pero hay tipos que están obligados a un esgunfio, se decía una palabra, un esgunfio, una cosa terrible, gente que directamente casi se abandona y entra en un estado de depresión que me parece que por lo menos lo tenés que tener en cuenta. Ahora digo, vos reclamabas que hiciera política, Alberto, Consejo Económico y más. ¿No es un gesto de hacer política el elogio a Moyano? No se está... Sí, por supuesto que sí, en un momento que lo necesita Moyano. Moyano también tiene que estar presente, en todo caso, en esta gran Moncloa, pero vos no podés espantar y no podés suscribir de pronto tipos que están haciendo circular listas de los hombres más ricos de la Argentina y decir que hay que sacarles tal porcentaje de plata. Muchachos. Hoy contémoselo a la gente, porque por ahí no todos están enfermos como nosotros, no del COVID, de la hiperinformación. Hoy circulaban nombres de 5 empresarios muy importantes que hay que sacar el 10% de la fortuna para solucionar el tema de la cosa. Esto no es un gobierno revolucionario, y esto es peronismo. Y peronismo, lo tienen que entender, es alianza de clases. Y con el peronismo siempre el capital hizo dinero, y hizo más dinero que con otros esquemas. Vos no podés prescindir del ámbito privado, primero porque no sos de ningún gobierno revolucionario, estás basamentado sobre unos muchachos peronistas de la capital que nunca ganaron una interna. ¿Entendés? Tu corpus político es el corpus que tenía Randazzo en la provincia de Buenos Aires, porque cuando digo que esto es randacismo sin Randazzo, tiene que ver con eso. No hiciste ninguna gran revolución. Te tocó esta pandemia que le dio un poco de coacción, de iniciativa, de sentido a un gobierno que amenazaba con ser peor que el de Macri. Primer comentario tuyo acá en esta mesa, y que provocó también un enojo. Lo cual es mucho decir, sinceramente, porque la verdad que Macri generó una decepción verdaderamente grande, y cuando yo te digo es todo tan fugaz, después de las elecciones del 2017, si vos te imaginabas que Macri iba a terminar como terminó, y que se preguntan todos quién es el culpable, y así como te dije que Alberto arranca con un esquema de gobierno mal loteado, con un loteo horizontal, Macri se equivoca de entrada
con un diseño de gobierno que debilitaba a sus propios ministros, con un primer ministro inteligente para hacer algunas operaciones importantes que hoy está fuera de juego. No está jugando, vos decís, la versión de que Peña está metiendo nafta Y para me parece que lo sobrevaloran y quizás necesitan a Peña como adversario, diabólico. En un momento que todo cambió, que hay un reposicionamiento de las Fuerzas Armadas que es sinceramente para aceptar. Las Fuerzas Armadas están colaborando, están con la chancha, dan de comer, ¿entendés? Pero si tu esquema con la capa baja es tirar bolsones de comida, te repito, es tirar pomos de agua en el desierto. Me quedo con esto que vos decías de el hartazgo de clase media y... Hay un hartazgo. Un hartazgo, una saturación, hay un descreimiento muy fuerte. ¿Cómo salís de eso, digamos? Y mirá, esta es la dimensión de la política. Acá lo que te hace falta es hacerte cargo. Ahora, yo no voy a salir a defender a los tipos que tienen que hacer política. ¿Sabés a qué me hace acordar de esta situación? ¿Vos te acordás de Bloomberg? Sí, claro. Cuando Bloomberg juntaba 400.000 tipos que iban con la velita, estaban todos... Y hacía lo que quería con los diputados, con la política. Le cambiaron las leyes a gusto de él. Que de pronto decía, tienen que ir presos a los 12 años, y si él decía a los 11 años, a los 11 años y demás, y han aprobado cosas terribles para que no se enojara la gente que estaba con Bloomberg. Bueno, ahora, por toda la gente que reclama gestos, como te digo, como si el gesto tuviera alguna importancia. Acá tenés que hacer política, defender tu trabajo, no se lo voy a defender yo. ¿Entendés? Esto de acá se sale con política, se sale, te lo dije el otro día, agarrar los mejores infectólogos y los mejores economistas, sentalos, pónganse de acuerdo, muchachos. Quiero combatir la epidemia, pero no se me puede caer la economía, que se cayó. Pero digo, ¿cómo desactivás la bronca potente? Digamos, pues si haces política, pero el tipo está encerrado, que encima tiene su pequeño negocio o su gran negocio en la lona. ¿Cómo desactivás esa locura? Y bueno, creo que no es gradual. ¿Por qué te crees que yo soy crítico de esta extensión del encierro? La gente ya no... Sí, es el mío que yo para darte... Sí. Para hacerte escuchar el mensaje. Lo dejamos para la próxima, tranquilo. Sí. No supe callarlo a ese celular. Me decía que el enojo de la clase media y demás que planteábamos. Mirá, eso acá tenés que hablarlo con muy buenos psicólogos, que me parece que es un muy buen tema, que tiene que ver con el hastío del encierro, en el porteño ni hablar, que es una visión, si vos querés, muy etnocéntrica, hasta del encierro. Desde la capital no se entiende la realidad de las provincias, no se entiende el parate de las provincias, que es atroz, del mismo modo que en un principio no entendieron lo que pasaba en el suburbio. Claro. Cuando estaban todos, que creían que había... Hoy, si la capa desposeída fue víctima en la primera, hoy les diría que miraran la clase media, los problemas que no son menores, y esta es una sociedad más bien movilizada también por la capa media. Lo dijiste al pasar, pero me parece que es interesante para plantearlo. Algunos fantasean que con las fichas prestadas obturaron el camino de la doctora, que es la prestamista de la ficha. ¿Está obturado el camino de la doctora? Mira, yo no sé, porque este es un juego... Si hay alguien que conoce los territorios es la doctora, ¿entendés? Según mi información, probablemente mala, está más que preocupada con estas cuestiones que tienen que ver con... pero no disputa poder. No, espera, que ahora te lo explico. ¿Moyano cobró gestualmente lo que no cobró con la Secretaría de Transporte? Te pago con un elogio, te pago con palabras lo que no te pagué con poder. Más o menos te lo sintetizaría por ese lado. Bien. Y la otra, Cristina, ¿disputa poder hoy? No.
Nada. No, sinceramente no creo. Hay una versión, de pronto, como que es una cosa de perversidad, de dejarlo que crezca. Yo sinceramente creo que no, creo que la señora está en otra cosa y le está dando prácticamente toda la derecha, todo el apoyo. Y ahí está Máximo cerca, Guado cerca, que son, si vos querés, sus representantes concretos en ese polo de poder, ¿no es cierto? Te espero el miércoles que viene, un placer. ¿Se terminó esto? Se terminó, hablamos como... Jorge Asís Digital, si quieren leerlo. Estos animales, soy Luis Novarecio, buenas noches.